Bueno, vamos a comenzar entonces con esta plática del complemento carta-aporte. Y yo sé que, pues bueno, a lo mejor muchos ya están pues algo mareados con este tema de una versión 1, versión 2. Y es que, pues bueno, a lo largo de este tiempo, solamente 2 años, en 2 años la autoridad pues ha lanzado pues todas estas versiones. Y ni siquiera puedo llamarlo como versiones completas porque han sido intentos en su mayoría. Por lo menos estamos hablando de la 1 y de la 2. ¿Sale? Vamos a ver algunos puntos interesantes de este complemento carta-aporte en la versión 3, ¿sale? Son los puntos interesantes. Y también para recordarles que cuando se liberó este complemento carta-aporte en la versión 3, no se liberó en su totalidad la información que hubiésemos querido tener o que estaríamos esperando el día de hoy, ¿sale? Entonces, por ahí veo algunas caritas ya que están sonriendo con esta frase de los creadores de Rápidos y Furiosos 10, pues llega carta-aporte 3, ¿no? Y sí es que efectivamente, pues han habido tantas versiones que, pues, hijos, ya estamos un poquito mareados, ¿no? Entonces, aquí, digo, no me extrañaría que en estos días, pues, por lo debido al contenido que van a ver a continuación, ustedes me dicen si la autoridad lanza una 3.5, una 4, yo qué sé, ¿no? Antes de salir el año. Esperemos que no, para que no nos complique todas las cosas, ¿no? Pero vamos entonces ya de lleno, señores. En lo que ustedes me van comentando, me gustaría saber acerca de qué ciudades nos están viendo. Pues nada más para saber si ya hemos ido o si nos falta visitar su ciudad, ¿sale? Vean ustedes, entonces hablábamos de las 3 versiones que se lanzaron. La primera fue el 1 de junio del 2021, en donde salió esta primera versión con uso opcional. ¿Sale? Es decir, no tenías que utilizarlo y la mayoría, si no es que el 100% me atrevo a decir, pues nunca lo utilizó en realidad. Y es que esta versión en realidad tenía muchos errorcitos. Tenía tantos errorcitos que nunca estuvo puesto en marcha. ¿Sí? Es decir, 4 meses después, la autoridad pues liberó una segunda versión. Y en esta segunda versión, por cierto, sí liberó mucha de la documentación que le da ese sentido a los casos que se van dando en el día a día, ¿sale? Me estoy refiriendo a los instructivos de llenados, a las preguntas frecuentes, entre demás información que nos ayudan a entender y armar los casos que se van presentando, ¿sale? Entonces, ¿qué liberó la autoridad en la versión 1? Nada más un estándar técnico. Que por cierto, lo mismo hizo en esta versión 3. Solamente liberó un estándar técnico. No liberó como tal toda esta información y estaríamos esperando que en unos días la autoridad libere ya toda esta documentación que nos hace falta, ¿sale? Entonces, muy bien, ¿cuándo entra en vigor la versión 2? A partir del 1 de enero. Sí, a partir del 1 de enero, perdón, del 2022, se puso en marcha esta nueva versión y aquí la autoridad nos dio una facilidad en la que nos decía, tienes que emitirla porque es de uso obligatorio, pero si cometes un error en su llenado, no te voy a infraccionar, no te voy a poner ninguna multa, nada, no van a haber sanciones. Puedes cometer errores en su llenado, ¿sale? Ahora, esta misma facilidad la trasladó la autoridad en esta versión 3 hasta el 31 de diciembre de este año, ¿sale? Hasta este año va a cubrir esta facilidad, por lo que el 1 de enero del 2024, pues ya estaríamos emitiendo nuestro CFDI con complemento carta-aporte y esta facilidad ya no va a existir. Tenemos que emitirla de forma correcta porque si no vienen las multas y las sanciones. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Ahora bien, en esta parte, bueno, si tenemos hasta el 31 de diciembre para emitir este CFDI, ¿cuál es la versión que vamos a utilizar? ¿La 2 o la 3? Déjenme comentarles aquí que según la autoridad, la regla 2.7.1.8 de la resolución miscelánea, nos dice que una vez que se publican los complementos, estos van a entrar en vigor transcurridos 30 días de su publicación, ¿sale? Entonces, si se supone que la versión 3 del complemento carta-aporte se dio a conocer el 25 de septiembre, si contamos los 30 días, bueno, sería el 25 de octubre que debió haber estado puesta en marcha.
Pero la autoridad en ese inter, pues sacó como una facilidad en la que estableció que esta versión iba a entrar a, pues por así decir, en vigencia a partir del 25 de noviembre, es decir, en unos días más, ¿sale? Entonces, todavía no la tenemos disponible, tenemos disponible la 2, ¿sale? Ahora, a partir del 25, por cierto, vas a poder utilizar la versión 2 y la versión 3, ¿sí? De aquí a lo que resta del año. Solamente que pues aquí la versión 3, déjenme decirles también que muchos de los cambios del complemento carta aporte fueron, por así decir, mejoras, es decir, mejoras en los casos que se van presentando con los propios contribuyentes. Incluso me atrevo a decir que fueron los propios contribuyentes quienes prácticamente solicitaron este apoyo, es decir, a través de diferentes cámaras, ellos se dieron a conocer en el que pues establecían muchas mejoras en el uso práctico. Entonces yo recomendaría, si vas a elegir entre la 2 y la 3, pues que ya comiences a utilizar la 3. Ahorita vamos a ver el por qué, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien, parece que sí. Muy bien. Todo bien, ok, qué bueno. Entonces, bueno, para comentarles, el cambio del complemento carta aporte es lo que ustedes están viendo en pantalla. Sí, estos son los nodos de forma técnica, por así decir. A mí, me están escribiendo de dónde son. Ok, Fabi. ¿Sí? Ok, te comento una pregunta. Nos ¿Sí? dicen que a cuánto ascienden las multas. Ah, lo vamos a ver durante la presentación, ¿vale? Les voy a dejar incógnita para que sigan al pendiente. Pero Muy bien, ahorita las vamos a ver, ¿va? Gracias, Andy. no de qué. Bueno, vamos a ver de dónde nos están escribiendo. Tenemos Chihuahua, Campeche, Chiapas, Veracruz, Toluca, Monterrey, Villahermosa. Yo soy de Villahermosa, ¿eh? Saludos hasta allá. A todos también, pero en especial a Villahermosa. Está Guadalajara también, León, Guanajuato. Un saludo a todos. Creo que ya muchas de las ciudades que leí, creo que ya las hemos visitado, ¿eh? Centro Tabasco. Muy bien, Tecate. Por ahí estuve esta semana que pasó. Va. Entonces, vean ustedes, estos son los nodos que trae el complemento carta aporte. Y fíjense ustedes cómo se está elevando la cantidad de atributos que tiene. Pasa de 142 a 180 en esta segunda, en esta tercera versión. Es decir, que aumenta 38 atributos. Y no se preocupen, no lo vamos a ver todo, incluso no nos va a dar tiempo de ver todo esto, pero sí vamos a ver dónde fueron los cambios. Y estos marquitos rojos que ustedes están viendo en pantalla fueron los nodos que más sufrieron un cambio en esta nueva versión. Y tenemos el elemento raíz, mercancías, por ahí tenemos algunos nodos de la COFEPRIS que vamos a ver más adelante, y todo lo referente a documentación aduanera. Por ahí un caso de recolección inversa que también está incluido en el nodo de mercancías, los vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, váyanse con esta idea que estos son los cambios que está teniendo el cartaporte. Y bueno, vámonos entonces de lleno también ya al elemento raíz. No voy a hacer tanto preámbulo y nos vamos directamente a un nuevo identificador del complemento cartaporte. ¿Y qué es esto? En realidad, esto surge de un nuevo UID que se le va a estar agregando, pero en esta ocasión al complemento cartaporte. Es decir, yo creo que ya muchos han identifican el UID del folio fiscal o del timbre fiscal, ¿verdad? Bueno, algo muy parecido va a tener lo que es el complemento carta aporte, que por cierto, tiene 36 caracteres y está basado en el estándar RFC 4122. Este estándar siempre ha existido y sirve para la generación de los UIDs. A diferencia de un UID como el folio fiscal del timbre del CFDI, este va a tener sustituidos sus 3 primeros dígitos en esta cadena.
No sé por qué lo dejó así la autoridad. Yo hubiese estado esperando un CCP para complemento carta aporte, pero bueno, él puso CCC. Entonces, para no revolverles muchos, esto es lo que se está agregando. Vean ustedes, recordamos que tenemos un CFDI, ya sea un CFDI de ingreso o un CFDI de traslado, ¿sale? Entonces, si recuerdan ustedes, en el timbre fiscal se agrega ese UID, ¿verdad? Ese lo conocemos todos, ¿sale? Es el UID que trae una factura. Esta cadena es la versión 4, ¿sale? Digo, aquí yo tengo otra versión, pero esa sería la 4, ¿sale? La 4. Ahora, ¿con cuál va a ser compatible? Con el complemento versión 3, ¿sale? Bueno, en su caso, después del periodo de convivencia, en la versión 3, ¿sale? Aquí es donde se va a estar agregando este nuevo identificador de complemento carta aporte. Ahí lo tenemos, ID CCP. Y aquí está esa cadena. De tal manera que ahorita, a raíz de esto, se genera una especie como de llave o de candado, ya que no va a haber otra combinación parecida. Solamente va a existir un ID CCP para ese timbre fiscal. Y yo sé que aquí nadie lo hace, ni nadie de los que presentes, o de sus conocidos, pero lo que sucedía es que antes, por así decir, colocaban un complemento cartaporte falso, no se llegaba a timbrar. Entonces la autoridad, para solucionar este tipo de problemas, pues dijo, no, ahorita sí le vamos a poner una cadena que autentifique que ese complemento cartaporte en realidad existe. Entonces, pues de ahí surgió, señores. Ahí está esta cadena, ahí lo vemos en CFDI de traslado. ¿Y qué es lo que ocasiona o qué trae consigo? Fíjense ustedes que recientemente liberó esta regla que se llama la regla 2.7.1.8. Fue una versión anticipada, por cierto. Esto no está publicado dentro del diario oficial de la Federación, pero ya hace una anticipación la autoridad de lo que se está buscando, ¿sí? A raíz de ese IDCCP, se va a poder separar la información que existe dentro del CFDI, es decir, de la cadena original, versus lo que hay en el complemento carta aporte. ¿Y cómo se vería esto? A pesar de que ahorita la autoridad no ha liberado una propuesta en la representación impresa, nosotros intuimos que quedaría de la siguiente manera. Vean ustedes, en resumidas cuentas, esto es lo que vamos a tener. Vamos a tener, si ustedes se dan cuenta, por separado la información del servicio. Sale aquí, les dice el servicio, les dice el emisor, bueno, les da todos los datos del servicio, al costo que es el que buscan proteger, y en la otra representación vamos a tener ya la cadena que corresponde nada más al IDCCP, es decir, al complemento carta aporte. Si se dan cuenta, acá hay un timbre fiscal, pero ese es timbre fiscal de la factura del CFDI de ingresos, y este UID es del IDCCP. ¿Sale? Entonces, fueron una solicitud que hizo pues el contribuyente. De hecho, era tanto que lo subieron a preguntas frecuentes. Aquí está una pregunta frecuente de las que se hicieron en la versión 2, y es que se buscaba pues justamente el poder mantener la seguridad de la información de los servicios que yo estaba cobrando. ¿Por qué? Porque a lo mejor si se contrataba a una empresa para que me trasladara las mercancías, pues yo quería cubrir el costo de mis servicios, ¿sale? De tal manera que el chofer nada más viera la mercancía que iba a trasladar. Esas son dos de las preguntas frecuentes que pueden ustedes encontrar actualmente. Esto se va a actualizar, no sé si se mueva, pero esta fue la necesidad que se busca cubrir con este IDCCP, ¿sale? Entonces, ahora, ¿quiénes son los responsables de la revisión del CFDI? Recuerden ustedes que esto lo encuentran, de hecho, en las preguntas generales 35 y 36, que pues la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el propio SAT. Ahora, en este listado, yo no sé si sea conveniente que se meta una nueva autoridad, y me estoy refiriendo a la COFEPRIS. ¿Por qué? Porque el complemento carta aporte
trae como tal nodos que van a estar vigilando esta información o ese tipo de productos, ¿sale? Entonces, esto es nada, meramente especulación. Esto lo encuentran en estas preguntas. Yo supongo que se puede llegar a actualizar, ¿sale? ¿Todo bien? Sí, nada más tenemos una pregunta. ¿El ID CCP lo genera el PAC o es obligación del cliente colocarlo? Qué buena pregunta. ¿Quién la hace? Perdón, Sandy. Hay varias personas que nos la preguntan. Ah, perfecto. Ese ID CCP lo debe de generar el propio software, ¿sale? Y no se preocupen, no se va a repetir, ¿sí? Existe una probabilidad de 1% entre una cantidad enorme que ni siquiera puedo pronunciar. Es esta la posibilidad en la que se pueda repetir, pero es algo que va a generar el propio software, en este caso su software de Compact. ¿De acuerdo? No se tienen ustedes que preocupar. El PAC tampoco es una autoridad que vaya a poder generar este UID. Gracias. ¿Vale? Entonces, ahora, este ID CCP también va a poder ser utilizado dentro de un código QR que se va a estar integrando a la representación. ¿Sale? Se va a acompañar de tal manera que tú lo puedas, o más bien el agente que te detenga, va a poder escanear este código QR y va a poder leer todas estas mercancías que estás llevando contigo, ¿sale? Cuántas y qué, cuál es la cadena. Eso es lo que va a ver el agente. Además de eso, pues obviamente va a poder ver la versión, la fecha y hora de salida, llegada, la fecha y hora de certificación del CFDI. Y es que hablamos hace un momento de que pues ya no se puede, por así decir, generar un complemento cartaporte que es falso, por así decir. No, ya no se va a poder hacer eso si es que en algún momento se llegó a dar. Eso ya no va a existir porque aquí se va a acompañar con esta certificación, esta especie de certificación, porque no es una certificación, es nada más colocar este UID, pero va a ir amarrado de la certificación del CFDI, fecha y hora de certificación, ¿sale? Entonces, esto es un candado más que ya les había platicado hace un momento. Además de esto, fíjense ustedes cómo debe de ser esta representación, ¿sale? Como ya lo mencioné, todavía esta información que estamos esperando en la representación impresa, instructivos, todo eso no lo ha liberado la autoridad, pero sí, dentro de estas preguntas frecuentes, pues nos dicen que sí es una representación impresa para aquellos que tengan esa dudita, ¿no? ¿Es un papel únicamente o se puede digitalizar? Y la respuesta es que sí puede ser, ya sea un PDF, incluso viene a otra pregunta, aquí está, puede ser un formato digital, un PDF o un formato legible para validar la información que se contenga en este complemento cartaporte, ¿sale? Entonces, cualquiera de las dos, de todas maneras, aquí supongo yo que todo esto lo va a estar leyendo la autoridad también a través de este código QR. Entonces, pues señores, aquí están las formas válidas en las que yo puedo portar un complemento cartaporte. Ahora, es importante también recordar que el complemento cartaporte es el único CFDI que tiene que ser timbrado antes de que exista la operación. ¿Sí? Normalmente, cuando nosotros hacemos una operación, y pues que obviamente conlleve a un crédito fiscal o algo relacionado con la autoridad, que digas, ah, bueno, ¿sabes qué? Eso se tiene que timbrar, es un CFDI. Bueno, todos deben de ser el QR quien lo genera. El QR quien lo genera lo debe de generar el sistema, ¿sale? Pero en realidad te va a traer esta información que tú estás viendo, solamente 4 elementos. Bien, ahora les comentaba yo que normalmente cuando se hace una operación, el timbrado de la factura debe de ser a más tardar 24 horas, ¿sale? Durante ese periodo tú debes de generar este timbrado, ¿sale? Ahora, en el caso del complemento cartaporte, no. Debes de emitirlo antes de que salga el traslado de las mercancías para que se pueda avalar ese traslado. ¿Sale? Entonces, no podemos omitirlo, no podemos hacer el viaje y después emitirlo. No. ¿Por qué? Porque si te detienen, tú tendrías que avalar cómo o por qué estás llevando esa mercancía. ¿Sale? El QR lo genera el software. Así es, Luis. Andrea, no sé
complique ni se asusten, funciona igual que la facturación normal, no es un nuevo folio de timbrado. ¿Es un nuevo UID? Sí. Eso sí es nuevo, ¿sale? Nada más. Pero no se preocupen, como dice Raúl, lo va a generar el software y va a ser a raíz de la información que ya ustedes colocan al día de hoy, ¿sale? Y, ¿quién más? Gerardo Gallardo, sigue la regla de la carta aporte, 30 kilómetros en carreteras federales, según yo, estatales no es necesario. Sí, sigue esa regla, Gerardo. De todas maneras, esto sigue por disposición y te lo traen preguntas frecuentes. En dado caso de que la autoridad, de acuerdo a lo que vimos hace un momento de los periodos de convivencia y de cuándo entra en vigor ya la versión 3, si se actualiza al 25 de noviembre, que yo de verdad estaba esperando que fuera antes del 25 de noviembre, que fuera el liberado de esta documentación, en dado caso si eso cambia, ahí vendría, ¿sale? Paola Méndez, no me has respondido cómo el ID CCP sería diferente en Pro y en comercial. Es el mismo. En realidad es solo una cadena que se va a estar generando y no te preocupes, Paola, lo va a generar tu sistema. Cualquier sistema que tú tengas lo va a generar, ¿sale? Así sea que entres incluso hasta la página del SAT. Karina Chan, mi empresa se dedica a la ingeniería e instalación de medidores y a veces hay que trasladar dichos medidores. Estoy obligada a emitir una carta aporte y factura de traslado. Sí, por el traslado de tus bienes. ¿Sale? Recuerda que esta carta aporte se genera ya sea por el traslado de bienes o ya sea por el traslado de servicios que tú estés prestando. ¿Sale? Y eso también va a depender si trasladas esta mercancía por así decir, localmente, ¿sale? Si tú te vas ya a una zona federal, pues sí tendrías que emitirlo, ¿sale? Si es local, no precisamente. Giovanni, el CFDI de traslado se puede emitir un día antes que se salga el vehículo de la mercancía o se tiene que emitir. Yo estaría esperando que sea el mismo día, Giovanni. Muy bien. Ahora, las multas. Para quienes nos preguntaban acerca de las multas, estas multas ya existían y lo van a encontrar en preguntas generales 32, 33 y 34. ¿Sale? Siguen las mismas hasta que la propia autoridad actualice esto, en dado caso, y si no, también lo van a encontrar en el artículo 83, fracción séptima y doceava, ¿sale? Y el artículo 84 también. Vean ustedes que van desde los 760 a los 14.715 y de los 1.760 a los 93.000 por no expedir el CFDI, ¿sale? Y esto no le agregamos todavía lo que son la incorrecta expedición bajo lo que es la ley aduanera, que tiene que ver y lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Ok, ahora este mismo ID CCP lo vamos a poder o lo va a poder utilizar en el caso de los ferries. Para los ferries es un caso único, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo sé que también voy a retomar el comentario que hace rato hice, que sé que ustedes no lo hacen, pero por ahí nos han contado que algunas personas sí lo hacen o lo hicieron en su momento, fue pues de que los ferries iban a trasladar, por ejemplo, algún tráiler, algún vehículo, alguna camioneta, pero no solían especificar qué mercancía tenían dentro, ¿sale? Lo que hacía el ferry era emitir un CFDI y ahí nada más decía, voy a trasladar tal tráiler, ¿sale? Y colocaba la placa y bueno, otros datos vehiculares y omitía la mercancía. Bueno, ese problema la autoridad lo está solucionando con este ID CCP relacionado. Aquí la autoridad dice, mira, te voy a colocar a ti, Ferry, un nodo que se llama ID CCP relacionado en el que vas a colocar el ID CCP de las cartas portes de cada uno de los trailers, camionetas, vehículos, lo que estés llamando, pero que sea autotransporte, ¿sale? De esta manera lo vemos así, ¿sale? Busqué, hacerlo un poquito más gráfico, espero que esto explique mucho más este atributo. Vean ustedes, acá del lado derecho vamos a tener lo que es el CFDI
que está haciendo el ferry y vamos a ver un folio fiscal. Ahí vemos este UID. Vemos también otro UID que es el ID CCP del propio complemento cartaporte del ferry, ¿sale? Hay dos. Y a partir de estos van a haber ID CCP relacionados, que son justamente los CFDIs de cada autotransporte que va llevando, ¿sale? De tal manera que aquí la autoridad ya no pierde esa visibilidad de lo que está trasladando cada uno de estos autotransportes, ¿sale? Entonces, para solucionar, fue algo que surgió pues de la omisión de la información, ¿sale? Entonces, aquí está como tal este nuevo nodo, ¿sale? Muy bien. ¿Preguntas, Sandy? Sí, tenemos varias. Por ejemplo, nos dicen, ¿necesariamente se tiene que emitir CFDI de traslado y la carta aporte o solo se puede emitir la carta aporte? Es que tienes que generar un CFDI ya sea de traslado o de ingreso y adentro colocar el complemento cartaporte, ¿sale? O sea, el complemento cartaporte tiene que ir acompañado por la cadena original. Sí lo tienes que Muy bien. emitir. Ujú. Dice también, ¿el CFDI de traslado se va a hacer también envíos locales? El de traslado a envíos locales, no debería. Igual tendríamos que ver cuál es todo tu caso, ¿sale? Ok, Porque por ahí tiene que ver el vehículo en el que tú lo estés trasladando. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, hasta ahorita no. muy bien. Otra pregunta es, ¿cuál sería el peso bruto vehicular? Peso bruto vehicular. Ese no lo tengo ahorita. Si gustas, déjame, te lo busco. Peso bruto vehicular. ¿Te están preguntando qué es? Sí, ¿cuál sería el peso bruto vehículo? Así nos pusieron José Ignacio. Pues en realidad, dentro del estándar, no sé si logran ver mi pantalla, estoy presentando el estándar. No, está la presentación. Déjame, les comparto el estándar. En el estándar ustedes no van a encontrar un peso bruto vehicular, nada más un peso bruto. Entonces, no sé si a ese te refieres, son los únicos atributos. Aquí está, perdón, sí les mentí, aquí está. Nos dice el estándar que es un atributo requerido para indicar en toneladas el peso bruto vehicular permitido del autotransporte de acuerdo a una NOM que es utilizado para realizar el traslado de bienes o mercancías, ¿sale? Es el peso bruto, indicar en toneladas, peso bruto vehicular permitido de ese autotransporte que hayas o que estés eligiendo para el traslado. ¿Sale? No sé si a eso te referías o tenga alguna duda en específico de ese, No, de lo eso que... solo fue eso lo que nos preguntó. Okay. Vamos a regresar entonces a lo que son los cambios en las aduanas y aquí déjenme decirles que también fue uno de los atributos o de por así decir, una parte de forma general que cambió mucho en este nuevo complemento cartaporte. Vean ustedes, aquí se los hicimos de forma gráfica. Del lado izquierdo ven la versión 2 y del lado derecho ven la versión 3. Y fíjense ustedes cómo cambia de un solo atributo a un solo nodo de pedimentos a todo un nodo que, por cierto, tiene consigo 4 atributos y por ahí una especificación en el elemento raíz del régimen aduanero. ¿Sale? Ahora, les puse transporte internacional. Transporte internacional es un atributo que en su característica no cambia. Es la misma descripción. Solo puedes colocar, si vas a hacer algún movimiento con el extranjero o relacionado al extranjero, tú deberías de estar colocando en transporte internacional sí o no. ¿Sale? Y antes en la versión 2, cuando tú colocabas sí, se generaba el nodo de pedimentos. ¿Sale? Y esto ocasionaba que la autoridad perdiera esa visibilidad de las operaciones que ibas a tener con esas mercancías. ¿Por qué? Porque si a lo mejor tu mercancía entraba por depósito fiscal, si entraba de esta manera, decías, oye, es que sabes qué? Que todavía no tengo un pedimento. Y de hecho, más adelante vamos a ver una pregunta, o sea, las voy adelantando de una vez,
Esa es una pregunta frecuente. No, creo que sí la tengo más adelante, pero bueno, se las voy comentando. Se perdió visibilidad. ¿Por qué? Porque tú tenías que tener sí o sí un pedimento para poder registrar. Pero ¿qué pasaba con todos esos avisos, permisos, esas autorizaciones que se hacían y que no precisamente tienen un pedimento? La autoridad en ese sentido decía, pues ni modo, tú colócale que no es transporte internacional, a manera de que no te pida ni el pedimento ni la fracción arancelaria. Entonces, en esta nueva versión, en la versión 3, te dice, ahora sí voy a saber qué vas a hacer con esta mercancía. No importa si tienes pedimento o no, yo voy a saber qué está pasando con esa mercancía. ¿Por qué? Porque tiene que ir de la mano con el régimen aduanero en el que estés inscrito y además necesito saber cuál va a ser ese documento que vas a utilizar o que va a avalar ese traslado de las mercancías y además voy a tener una identificación aduanera que vamos a ver más adelante. Entonces, con esto la autoridad garantiza que se pueda tener esa rastreabilidad. Entonces, vean ustedes, es un cambio que en lo particular considero que sí fue de los más fuertes. Sin embargo, aquí nada más hacerles un paréntesis, yo considero de manera un poquito más técnica que está un poquito desubicado lo que es el régimen aduanero. Incluso hay algunos atributos por ahí dentro de mercancía que están fuera, creo que fracción arancelaria se encuentra dentro de mercancías y creo que todos estos nodos debieron haber sido reubicados en un solo nodo, que es documentación aduanera, para poder concentrar y técnicamente más adelante les voy a mostrar algunos inconvenientes de esto. Otro de los inconvenientes que el régimen aduanero esté ahí en el elemento raíz y no esté en documentación aduanera es porque solamente vas a poder utilizar un régimen aduanero en dado caso, ¿sale? Porque puede llegar a suceder que tú utilizas más de un régimen aduanero en una sola mercancía. Y aquí se va a limitar a que tengas que generar un complemento de carta aporte por cada régimen aduanero. No sé si les estoy confundiendo al respecto, pero esta es un poquito ya una restricción más técnica y pues es esta versión la que estamos teniendo. Entonces, si estuviéramos esperando alguna nueva actualización en el carta aporte, a lo mejor y sí toquen esta parte, yo espero que sí. Si no, pues tendríamos esta limitante, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas, Sandy? Si gustas, esperamos a multidestino. Va que va. Entonces, vamos a pasar al primero. Hablamos entonces del régimen aduanero, ¿sale? ¿Y por qué y para qué lo está colocando la autoridad? Como ya bien mencioné, se perdían mucho esas operaciones que se estaban haciendo con la mercancía. Entonces, esto a la autoridad le va a convenir. ¿Por qué? Porque gracias a esto va a poder aplicar, en dado caso, cuotas compensatorias, ¿sí? O impuestos al comercio, y ni hablar de estas infracciones que se puedan relacionar con la emisión errónea del CFDI, o bien ya sea todas las relacionadas en el artículo 178 de la ley aduanera. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, si tú entras con una mercancía, tú decías que ibas a traer la mercancía a un depósito y decías, mira, ¿sabes qué? Traigo textiles, no traigo más, ¿sale? Pero a lo mejor esos textiles tú los ibas a mostrar en alguna feria, alguna exposición, y resulta que vendías o incluso a lo mejor transformas la mercancía. A lo mejor entraron textiles y los transformas a pantalones, a camisas, a playeras, y entonces la autoridad dice, ¿y qué pasó con eso que entró? Entonces aquí, con esto ya la autoridad va a tener el control de lo que está sucediendo. Y obviamente implicaría, en dado caso, tanto infracciones como nuevas cuotas, ¿sale? Ni hablar del artículo 178 que te habla de la correcta emisión sobre las cantidades, sobre los importes, sobre la descripción en la mercancía, ¿sale? Entonces, si ustedes ven este artículo 78 está impregnado de esta parte, ¿no? En la correcta emisión. Y para esto la autoridad agregó un catálogo más, ¿sale? De hecho, en total, en este complemento carta aporte de la versión 3, son un total de 7 catálogos que agregó, ¿sale? A todos los que teníamos agregó 7 de esos 38 atributos. Este es uno de ellos. Y lo que hizo aquí fue agregar este artículo 90 de la ley aduanera y pasarlo nada más a un catálogo. Que por cierto ahí
creo que sí por así decir, hay limitantes, como ya les mencioné, esto que ustedes están viendo aquí, les voy a ejemplificar, les voy a mostrar un Excel. Esto que ustedes ven aquí son los atributos que trae esta versión. Hace un momento veíamos transporte internacional, ¿verdad? Y cada uno de ellos dices, oye, si es transporte internacional, se van a habilitar. ¿Sale? Aquí se habilitan. Ahora, esto, la entrada y salida, por cierto, tiene una inconsistencia, porque debe de coincidir con el régimen aduanero que estás teniendo. Y por aquí, al menos en este catálogo, como que sí tiene esa inconsistencia. ¿Por qué? Déjenme mostrarles. Este es el régimen aduanero, aquí está su catálogo. Y cada uno te dice, oye, si es entrada, te permito tales regímenes, ¿sale? Si es entrada, aquí está. Si es salida, deberían de hacer, por ejemplo, a lo mejor es un definitivo de exportación, un temporal, ¿sale? Pero es salida. O entrada y salida puede ser un depósito, una elaboración, transformación, recinto, tránsitos. Esto puede ser entrada y salida. Pero aquí esta versión está limitada o está un poquito como, y pues, ¿cómo le pudiéramos decir? O sea, no, debería de ser primero la opción de entra y sale, y de acuerdo a eso te sugiero el régimen aduanero y no al revés. ¿Sale? Del régimen aduanero tú dices si entra o sale. Esto es técnicamente, en realidad es un problemita que a lo mejor ustedes, considero yo que en los sistemas esto debería de ser la instrucción al revés, ¿sale? Entonces no se preocupen tanto, lo vamos a nosotros a considerar, para que te pueda dar las opciones del régimen aduanero de acuerdo a si entras o sales, ¿sale? Solo la autoridad sí lo tiene al revés, pero yo espero que no les dé como inconsistencia. Muy bien, voy a revisar la presentación. Ya deben de ustedes estar viendo las diapositivas. Muy bien, ahora vamos a pasar a documentación aduanera. Y habíamos comentado que esta documentación aduanera tiene consigo 4 atributos. Tiene tipo de documento, número de pedimento, identificación aduanera y RFC del importador. ¿Sale? Y en RFC del importador aquí, perdón, vamos a ver este nodo. Comenzamos con tipo de documento. En tipo de documento vemos 20 claves. Nos está dando la autoridad 20 claves en este catálogo. Aquí ustedes nada más van a ver el resumen de ese catálogo, pero en general tiene desde pedimentos, autorizaciones, avisos de exportación, permisos de importación, entre otros, ¿sale? Todo lo que tú hagas, además de especificar el régimen, vas a decir con qué tipo de documento vas a hacer ese traslado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Estas son las reglas que impactan, no se preocupen tanto. De forma general son los FDIs de ingresos y los de traslado, ¿sale? Todos impactan. Ahora, en el número de pedimento. Para el número de pedimento en realidad no cambia su estructura, se mantiene, pero lo vas a acompañar a través del tipo de documento, clave 01, en este caso el pedimento, y también a través del RFC del importador, ¿sale? Que por cierto va a ser validado también en la lista de LRFC, inscritos no cancelados, ¿sale? O ya sea que estés trabajando con un RFC genérico, ¿sale? Cualquiera de las dos. Esto nada más es para el pedimento. Ahora, si no estás trabajando con el pedimento, como mencioné hace un rato, entonces, ¿con qué documento estás trabajando? Para esto, la autoridad colocó un atributo que se llama identificación aduanero, aduanero, ¿sale? Así se llama. Entonces, aquí tú colocas el folio de cualquier permiso, cualquier autorización, aviso que estés realizando. Y creo que aquí sí viene ya la pregunta frecuente. Esta es de la versión 2. Y esta pregunta en específico la vamos a cancelar o la va a cancelar la autoridad, a pesar de que ahorita no ha publicado estas preguntas, pues yo considero que sí. Vean ustedes por qué.
Miren, aquí nos dice, voy a presentar el aviso para un pedimento consolidado, pero dada la naturaleza de la operación, no cuento con el número de pedimento ni la fracción arancelaria. Entonces, ¿cómo debo de emitir el complemento carta aporte si son obligatorios? Para esto la autoridad lo soluciona diciéndole al contribuyente que dentro del atributo transporte internacional coloque el valor de no, para que no le pida ni el pedimento ni la fracción arancelaria. ¿Sale? Preguntas como estas o estos escenarios ya no se van a presentar, porque si tú no tienes como tal un pedimento, vas a tener un aviso. Y ese aviso, pues es un tipo de documento y a su vez tiene un folio. Y cuando tú coloques transporte internacional, sí, te va a pedir el folio de ese documento. ¿Sale? Entonces, esta pregunta es de lo que consideramos que se va a cambiar en esta nueva versión, en una publicación más próxima, ¿sale? Vamos a pasar a registro ITMO. Registro ITMO en realidad, pues viene de un decreto que se hizo a mediados de junio, para ser exacto, el 5 de junio de este año, en el que se busca impulsar pues unos créditos fiscales a quienes pues transiten por estas localidades, ¿sale? Y se busca impulsar un corredor multimodal interoceánico, pues obviamente para aprovechar como tal este istmo, ¿sale? Busque competir en dado caso por ejemplo, con el canal de Panamá. Y trae dos catálogos, trae el catálogo Polo Origen y Polo Destino. Este es el listado de las localidades que van a encontrar en estos catálogos. Y nada más, si tú transitas en estas localidades, vas a llenar estos nodos, ¿sale? Y vas a decir de dónde, cuál es tu origen y cuál es tu destino. Muy seguramente, pues más adelante se den a conocer qué beneficios puedas llegar a tener en dado caso de que transites por estas zonas, ¿sale? Muy bien. Voy un poquito rápido para que nos dé tiempo, ¿sale? Y ahorita vemos las preguntas o no sé si ya podamos tomar algunas, Ani. Si gustas, le seguimos. De acuerdo. Tenemos logística inversa. Lo que ustedes ven de logística inversa, de hecho me voy a regresar un poquito porque no quiero que ahorita vean todos esos puntos que nosotros, por así decir, recomendamos. Déjenme comentarles antes de dónde surge logística inversa. Al inicio de la plática yo les comenté que muchos de los cambios en esta nueva versión del complemento carta aporte pues fueron impulsados por los contribuyentes, ¿sí? Por las situaciones que no estaban cubiertas en la versión 2. En específico, un caso fue, por ejemplo, aquellos casos de rutas lecheras, ¿sale? O coloquialmente llamadas rutas lecheras. El que decías, oye, yo voy a dejar mercancía, por ejemplo, no sé, una empresa, la Bimbo, sale de su punto origen y a lo largo de su ruta va teniendo varias paradas, es decir, eh, sí, va teniendo varias paradas. Entonces, en esas paradas, él ya sea que deja o recolecta mercancía o le devuelven mercancía. De tal manera que su mercancía se va modificando, tanto las cantidades como los productos, se van modificando a lo largo de la ruta. Y él obviamente al llegar al destino dice, oye, ¿sabes qué? O sea, de plano sí traigo más o traigo menos de la mercancía, pero tengo que regresar con algo. Entonces, tengo que emitir un nuevo CFDI por esta mercancía y en una versión 2 así era. ¿Sale? La autoridad, por este tipo de razones, dijo, mira, ahora vamos a buscar que solamente emitas un CFDI, ¿sale? Con complemento carta aporte. De tal manera que tú puedas avalar como tal esa mercancía que traes de regreso. Para esto nos dio este atributo logística inversa. Pero vean ustedes, en realidad nos dio muy poquita información de logística inversa. Solamente nos da una descripción que es para lo que sirve en realidad. Y literal, como su nombre lo llama, logística inversa, recolección o devolución. Son los actos para los que nos va a ayudar y para los que sí va a servir. Ahora, si ustedes se están preguntando cómo va a funcionar, en realidad solamente depende de que le coloques el valor de sí. ¿Sí? Este atributo solamente te va a permitir colocar ese valor. Si tú no vas a trabajar con una logística inversa,
pues ni siquiera te va a permitir colocarle el valor de no, ¿sale? ¿Y cuándo lo vas a usar? Y literal, cuando me hacen esta pregunta y me ponen muchos escenarios, yo literal les digo, y es prácticamente, hijos, hacer una especie de probabilidades de que este escenario se vaya a presentar dentro del traslado de tus mercancías. Si es así, si tú sabes que sí es muy probable que suceda, pues coloca el valor de sí. Incluso yo colocaría el valor de sí en la mayoría de los casos para evitar generar un nuevo CFDI, ¿sale? Ahora, ojo con esto, no nos ha dicho más la autoridad de cómo lo debemos utilizar, pero en una de las preguntas frecuentes de la versión 2, apéndice 3 del complemento carta aporte, nos hablaba de las devoluciones y nos dice que sí puedes, dice, cuando se trata de la prestación de un servicio y al final del recorrido no se recibió la mercancía o únicamente se recibió una cantidad menor a la transportada y esta se tiene que regresar a la estación, patio, centro de distribución, entre otros más cercanos, se podrá acreditar el traslado del regreso con el CFDI con complemento carta aporte de origen, el mismo CFDI, ¿sale? Siempre que se trate de la misma mercancía o una cantidad menor a la señalada en dicho comprobante. Entonces, es por esto que nosotros estamos pues retomando como tal esa parte de, oye, siempre que tu mercancía sea menor a la de origen, si sobrepasa la mercancía la cantidad con la que saliste, entonces es un nuevo CFDI. Otra de las cosas que tienes que considerar es de que la ruta es inversa, ¿sale? No puedes, pues, tomar otra ruta, debe de ser la misma, ¿sale? Entonces, en su mayoría recomiendo que si vas a trabajar con esto, pues le pongas pues el valor de sí y con una cantidad máxima si es que no quieres generar otro nuevo CPDI, a reservas de que pueda causar una especie pues de, por así decir, desorden en tu inventario, ¿sale? Es decir, que dijiste que salió más y salió menos, entonces es algo que tendrías tú que colocar en la balanza y que como tal, como ya lo mencioné, no es algo que pues dependa de nosotros, sino va a depender de cómo la autoridad nos responde a este tipo de preguntas. Otras de las cuestiones que teníamos dentro del uso de esta logística inversa es a qué se refiere la autoridad con una misma, cuando dice mismo producto. ¿Sale? Cuando dice el mismo producto, nosotros recordemos que tenemos 8 dígitos en lo que es la clave producto. Ahí vemos que se divide por la división, grupo, clase y producto. Así se conforma esta clave, ¿sale? Ahora, ven ustedes, por ejemplo, ¿qué me serviría a mí como contribuyente? Si yo voy a lo mejor, si yo trabajo con manzanas, llevo manzanas de aquí de Guadalajara a México y digo, ¿sabes qué? Cuando yo regrese a lo mejor quiero traer mercancía, pero a lo mejor no quiero traer mercancías, quiero traer, perdón, manzanas, quiero traer peras. Para mí, para mí, yo estaría esperando que fuera a nivel de grupo, es decir, una fruta fresca. Si se dan cuenta, aquí lo tenemos la primera, los primeros 2 dígitos son la división, el segundo es grupo, que yo estaría esperando que aquí me ayudaría mucho. Incluso, por ejemplo, tratando el caso de la Bimbo, pudiéramos decir, a lo mejor lleva gancitos y trae rebanadas, ¿no? Entonces dices, pues para mí es igual pan, ¿no? Entonces eso sí me serviría. Pero si es a nivel de clase, a lo mejor aquí yo encontré, de hecho yo aquí encontré manzanas, manzanas secas y otros tipos de manzana, entonces a nivel de clase como que ya me viene haciendo un poquito de ruido, como que no me serviría tanto, y ni se diga pues al último, ¿no? A los últimos 2 dígitos, que esos por cierto no son obligatorios, siempre la autoridad dejó obligatorio hasta clase nada más. Entonces, esta es otra de las preguntas que nosotros estaríamos esperando que la autoridad nos resuelva. ¿Qué es un mismo producto para ellos? ¿Sale? Entonces, a reserva de esto, estaríamos viendo qué nos responde, ¿sale? Y pues bueno, aquí está este uso de la logística inversa. Ahora sí, Sandy, si gustas, vamos a tomar algunas preguntas y son muchas por las que estoy viendo.
Sí, vamos a empezar por una que veo que se repite mucho. Hay varias personas que nos comentan que solo se dedican al traslado de materiales para ciertos proyectos, es decir, no se vendieron como tal los materiales, ¿qué tipo de relación debe de llevar la factura de traslado con su cartaporte? Es que, ¿cómo? No entendí muy bien la pregunta, Sani. ¿Puedes volver a Ok, repetirlo? sí, se dedican a hacer proyectos, empresas, suponiendo, dice, si solo traslado materiales para realizar proyectos de ingeniería, es decir, que no se vendieron como tal esos materiales, ¿qué tipo de relación debe de llevar la factura de traslado con su complemento cartaporte? Es que debe de emitir y voy a suponer que son bienes, porque una cosa es de que, mira, no lo estoy vendiendo, quiero entender que sí lo llevó para venderlo. Quiero suponer que en ese caso él salió, por ejemplo, de aquí de Guadalajara a, no sé, a Michoacán y dijo, mira, sabes que llevo tales mercancías de respecto a la ingeniería y no estoy vendiendo algunas. Entonces, sí generarías un CFDI de traslado, ¿sale? Porque es tu misma mercancía. Y suponiendo que en este caso, pues las llevas a una tienda, ¿no? Entonces, es un CFDI de ingreso porque vas a vender la mercancía, pero también se la vas a llamar. Entonces, lleva complemento carta aporte. Si no la vendes, yo sugiero que a ese CFDI de ingreso con complemento carta aporte le agregues en el logística inversa el valor de sí para que te avale el traslado de regreso en dado caso de que no la vendas. Mira, aquí hay una que Estela Pascasia dice, en mi caso salen de origen sin mercancía, pero pasan por 5 puntos y van recogiendo botellas de agua, refrescos y jugos en cada punto, va incrementando hasta llegar al punto de origen. De nuevo, tengo que generar una carta aporte de cada punto, una solamente, Estela, una en el que especifiques los puntos en los que va a pasar, ¿sale? Hasta llegar a su destino con logística inversa, sí. ¿De acuerdo? Con cuánto de mercancía, pues ahí tendrías tú que calcularle más o menos como cuánto crees que tú puedas recolectar. Vuelvo a lo mismo, aquí es una probabilidad, ¿sale? Es probabilidad de cuánto puedas regresar, ¿sale? Sugiero que utilices la cantidad máxima que puedas. Otra pregunta nos dice, si traslado hidrocarburos de manera local, ¿requiero emitir el complemento por el tipo de material que traslado en pipas? Mira, eso sí, déjame consultártela ahorita en preguntas frecuentes. A ver, déjame ver. Hay otro donde nos dice, la carta aporte se debe realizar por cliente. Comentan que son una distribuidora. Sí, sí, es por cliente. Mira, en el caso de los hidrocarburos y petrolíferos, eso sí se debe de emitir complemento carta aporte, ¿sale? Lo encuentran en Ok, preguntas frecuentes, la pregunta 15, ¿sale? gracias. Ok, dice, permiso de la Secretaría de Transportes, si es una carta de traslado, pero no sé si está preguntando o está respondiendo a alguien. Aquí dice Héctor Solís, soy una empresa de servicio de comedor, traslado mis comidas o guisos para distribuirlas al personal. Necesito realizar traslados sin complemento en valor cero. Debe de ser un CFDI de traslado, Héctor, porque solamente lo vas a mover del lugar. ¿Sale? Entonces sí, es valor cero, sí es valor cero. Quiere decir, esta no está completa. Dice, el sistema de factura electrónica es lo más básico y solo para servicios. La captura es lenta y precisa. Bueno, sí, lo que pasa es que factura electrónica no trae inventarios, entonces por eso solamente maneja servicios. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Sani? Respecto al istmo, si solo pasa por alguno de estos lugares, pero el destino no es dentro del istmo, ¿qué procede? Mira, aquí no nos ha dicho la autoridad cómo va a funcionar, pero yo estaría esperando que tú coloques polo, origen y destino de esa zona.
si por ahí, por alguna razón, a lo mejor comienzas, digo, no me quiero desviar de cuáles serían las localidades, pero si tu ruta va a seguir, me imagino yo que estos puntos van a ser intermedios, pero aún así, aunque sean intermedios, deberás colocar cuál es tu polo, por así decir, destino, el último que tocas de esa zona. No sé si me voy a entender. Gracias. Sí. Dice Rogelio acá una pregunta, ¿cómo aplicaría si traslado mercancía pero no es para su venta, sino para una devolución? ¿Qué te parece, en el caso de esa devolución, ahí utiliza Rogelio, logística inversa? ¿Les parece que continuamos entonces rápido porque ya nos quedan 3 minutos y la verdad es que sí nos falta el sector de Cofepris y se los voy a resumir en 3 minutos porque tenemos otra sesión pendiente después de esta? Pero déjenme decirles que el sector de Cofepris, señores, no está, a pesar de que son elementos que se están agregando en esta nueva versión, no están habilitados para ser usados en este momento. ¿Por qué? Porque dependen de catálogos que, por cierto, no están vigentes al día de hoy. Si ustedes han descargado el catálogo de productos, en este caso, pues de complemento carta aporte, si han descargado todos estos catálogos, ustedes van a ver ahí el catálogo sector de Cofepris y van a ver que ahí en fecha inicio de vigencia te dice que no hay establecido, por definir, te dice la palabra, por definir. Entonces, pues como no lo tenemos habilitados, antes mi recomendación era no lo utilicen porque son opcionales, ahorita mi recomendación es pues no los utilicen porque no les va a permitir, ¿sí? Ni siquiera les va a permitir. Si se llegan a habilitar, van a ser para áreas, farmacias, abarroteras, plantillos, laboratorios, todo aquel que transporte los siguientes productos: medicamentos, precursores químicos, estupefacientes, psicotrópicos, sustancias tóxicas, plaguicidas y fertilizantes. Pero esto, señores, es algo que tiene muchas preguntas al día de hoy porque no sabemos si a todos los sectores o solamente a grandes contribuyentes, si va a aplicar para las dos zonas, zona local, zona federal, y si este mismo sector va a regular, por ejemplo, o está permitido el poder vigilar el traslado de estas mercancías, que hablamos hace un rato de los agentes permitidos para revisar este complemento carta aporte. Entonces, señores, el sector de Cofepris, pues vamos a saltarlo porque en realidad no se puede utilizar, ¿sale? Y listo. Bueno, entonces, igual veo que son muchas preguntas. La verdad es que sí nos quedamos un poquito cortos de tiempo. Aquí hay una que se repitió mucho. En caso de que se traslade mucha mercancía de distinta clave de producto o servicio, estoy obligada a darlo de alta en el complemento cartaporte. Sí, la respuesta es sí, debes de especificar. Acuérdense que tanto el propio contribuyente como quien hace el traslado está obligado a dar la información de lo que va a trasladar. Perfecto. Sandy, muchas gracias. Gracias, Job. De mi parte sería todo y que tengan una excelente tarde.